Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar con el capítulo de gases, del estado gaseoso. Una de las variables que regula el estado gaseoso es la temperatura, muy importante. Y la temperatura no se mide de la misma manera en distintos lugares del mundo. Existen lo que se llaman escalas termométricas. Termométricas viene de termómetro y escala es el tipo de unidad que se utiliza para medir la temperatura. Imaginemos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos un tarro con agua hirviendo, ¿sí? Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados, pero fíjense lo siguiente, hierve a 100 grados Celsius o centígrados, que es la escala que nosotros usamos. O sea, el agua en grados Celsius hierve a 100 grados. Ahora, si yo utilizo un termómetro que tenga otro tipo de escala, como podría ser la Fahrenheit, que se escribe así, Fahrenheit, hierve a 212 grados. Y si utilizara un termómetro de escala Kelvin, va a hervir a 273. No es que está cambiando la temperatura de ebullición del agua, la temperatura es la misma, pero el valor de cada escala es diferente. O sea, eso es importante que lo entiendan. Todo esto es la misma temperatura, igual temperatura. ¿De qué dependen esos valores distintos? Del tipo de termómetro usado. Los más usuales para usar son los Celsius o centígrados, que son los que usamos nosotros en Argentina y en Latinoamérica. Los termómetros cuya escala es Fahrenheit, que son estos, que se utilizan generalmente en los países de habla inglesa, en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, y la escala Kelvin. La escala Kelvin es la que se utiliza para experimentos científicos o problemas de laboratorio y es la que nosotros usualmente vamos a hacer cuando hagamos ejercicios de físico-química. Es como la escala de los científicos, ¿sí? Entonces, para que quede bien en claro, la temperatura es única de cierta cosa. Por ejemplo, del agua hirviendo la temperatura es 100 grados. Ahora, 100 grados nuestros, 100 grados Celsius. Pero esa temperatura, de acuerdo al termómetro que yo utilice, va a tener diferentes valores. En escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Hay más escalas, pero estas son las más usadas que generalmente abarcan a casi todo el mundo. Como las escalas tienen distintos números, existe lo que se llama interconversión de escalas. Es decir, pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, o de Celsius a Kelvin, o de Kelvin a Fahrenheit. Entre ellas se interconvierten los valores. No sé si alguno de ustedes habrá ido alguna vez a Estados Unidos. En Estados Unidos se usa la temperatura en grados Fahrenheit. Capaz que te dicen, uy, hoy hace 86 grados Fahrenheit. Y vos no sabés si hace frío o hace calor. Porque nosotros estamos acostumbrados a usar los grados centígrados o Celsius, que es lo mismo. Entonces lo que necesitamos saber es cómo pasar de una escala a la otra. Eso es lo que les voy a explicar esta clase con práctica y ejercicios. Hay unas fórmulas que se tienen que aprender, son fórmulas de reemplazo, así se llaman. Vamos con la primera. Tenemos la primera, que es el pasaje de grados Celsius a Kelvin. La fórmula está escrita ahí. Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Ese 273 es un número fijo que es para la conversión de una escala a la otra, ¿sí? Bien, fíjense que grado Kelvin, no me olvidé de ponerle el simbolito de grado. Kelvin no lleva simbolito. Kelvin era un señor que inventó esa escala, se llamaba Lord Kelvin, y decidió no ponerle un cerito a su escala. Como era de él, la definió como quiso. Bueno, después tenemos la segunda escala, que es esta, que es el pasaje de Celsius a grado Fahrenheit. Y hay una fórmula que está ahí. Dice grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 9 dividido 5 más 32. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con esa fórmula, que tiene dos términos.
el primero y el segundo. Antes de sumarle el 32 al primer término, hay que hacer toda la cuenta con el primero. Cuando veamos los ejercicios ya se van a dar cuenta. Y hay dos fórmulas más. La otra es pasaje de Kelvin a Celsius, muy fácil, grados Celsius es igual a Kelvin menos 273, que es el mismo número del anterior, es como un despeje de la fórmula número 1. Y después tenemos el pasaje de Fahrenheit a Celsius, cuya fórmula es la que está escrita ahí. Grados Celsius es igual a 5 por, abrir un paréntesis, y dentro del mismo va a grados Fahrenheit menos 32, y el resultado de todo eso dividido 9. Para hacer esto, lo primero que hay que hacer es resolverlo de adentro del paréntesis. Y después multiplicarlo por 5 y al final dividirlo por 9. Bueno, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. Copien la fórmula, yo les aconsejo que copien las fórmulas, todo esto que les estoy diciendo, cópienlo, las fórmulas, el dibujo que tiene los 3 termómetros con el agua hirviendo y pongan una explicación. Y después que tengan las fórmulas bien copiadas, recién pueden pasar al cálculo y a la práctica de ejercicios, que es esto que viene. Vamos a hacer unos ejercicios. Lo primero que hay que hacer es calcular, el enunciado dice así, calcular cuántos grados Kelvin son los siguientes grados Celsius. Fíjense, yo te doy un ejercicio A, uno B y uno C. En el A yo pongo 20 grados Celsius y lo quiero pasar a Kelvin. Lo primero, estas son fórmulas de reemplazo, como les dije. Lo primero que hay que hacer es escribir la fórmula. Sí o sí, siempre va la fórmula que tengo que usar. ¿Cómo sé cuál es la que tengo que usar? Bueno, leemos el enunciado, que dice calcular Kelvin. Entonces tengo que buscar la fórmula de Kelvin. ¿Sí? ¿Cuántos son los siguientes grados Celsius? Tienen que tener Kelvin y Celsius. La fórmula es esta. La copio. Y en el segundo paso, tengo que reemplazar mi dato, este es el dato, los 20 grados Celsius, donde dice grados Celsius. O sea, este número lo pongo aquí, acá, abajo de Celsius. En vez de poner Celsius, pongo 20. Y después sigo con la fórmula, más 273. Hago la cuenta y me da 293. Es bastante sencillo. Acuérdense que les permite usar calculadora. Pueden hacer cualquier tipo de cuentas. Los grados pueden ser positivos, negativos, pueden tener coma. Eso no tiene importancia. Vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es pasar 80 grados Celsius, lo quiero transformar en Kelvin. ¿Qué tengo que hacer primero? Sí, muy bien, poner la fórmula. Segundo, reemplazar el 80, que es mi dato, en donde dice grados Celsius, acá, abajo. Y hago la cuenta. Kelvin es igual a 80 más 273. Hago la suma y te da el resultado, 353. Hice un tercer ejemplo para que les quede más claro. En este caso son menos 10 grados Celsius. ¿Qué son menos 10 grados Celsius? 10 grados bajo cero, diríamos nosotros. 10 grados bajo cero. Es una temperatura bastante fría. Matemáticamente se pone menos 10. ¿Qué tengo que hacer? Siempre acuérdense, en el primer paso es escribir la fórmula. Y el segundo es hacer el reemplazo. Estos menos 10, los pongo donde dice grados Celsius. Y me queda menos 10 más 273. Hacemos la cuenta a mano o con calculadora y te da 263. Ese es uno de los primeros pasajes que aprendimos. ¿Les queda claro? Después van a tener para practicar más ejercicios. Pero primero voy a explicar todo. Vamos a uso de otra fórmula. ¿Qué sería esta? Calcular cuántos grados Fahrenheit son los siguientes grados Celsius. Fíjense que yo pregunto calcular Fahrenheit. Entonces tengo que usar la fórmula de Fahrenheit. La copio. Es la misma que está del otro lado de la hoja. ¿Sí? En el ejercicio A me pide que pase 30 grados Celsius, que sería mi dato, a grados Fahrenheit. ¿Cómo hago? 30, que es este valor, tiene que ir en la fórmula donde dice grados Celsius, ahí. Entonces me queda esto. Grados Fahrenheit es igual a 30
por 9 dividido 5 más 32. Acuérdense que tengo que resolver término por término. Primero tengo que resolver todo este término. ¿Cómo hago? 30 dividido 5 por 9 o 30 por 9 dividido 5. Es lo mismo. Es lo mismo dividir primero y multiplicar o multiplicar y dividir. Si hacemos 30 por 9 da 270. 270 dividido 5, 54. Y a ese resultado le sumo el 32. Con lo cual me da 86. ¿86 qué? Grados Fahrenheit. Y ahí ya tengo hecho el problema. Vamos por otro. En este pido lo mismo, pasar de menos 20 grados Celsius a Fahrenheit. Primer paso, sí, siempre lo mismo. Es poner la fórmula, si no el problema está mal. Y el segundo es reemplazar estos menos 20, los pongo donde dice grados Celsius. Entonces me queda acá. Menos 20 por 9 dividido 5 más 32. Hago la cuenta. Menos 20 por 9, 180 negativo, dividido 5 es menos 36. Eso le sumo a 32, lo que te da menos 4. ¿Sí? Tengo una temperatura negativa, ningún problema. Pasamos a otro. Acá es uso de otra fórmula, porque te dice calcular cuántos grados Celsius, o sea, necesito una fórmula para calcular Celsius conociendo los Kelvin. Es la tercera fórmula que habíamos escrito, que es esta. Celsius es Kelvin menos 273. En este ejercicio yo quiero pasar 300 Kelvin a Celsius. ¿Qué hago? Esto acá lo reemplazo en acá. Aquí. ¿Y cómo queda? Así. 300 menos 273, 27. Esta es más fácil, es una cuenta más directa. Vamos a hacer otro por las dudas que no nos hayan entendido. Quiero pasar 100 Kelvin a grados Celsius. ¿Qué tengo que hacer? Primero escribir la fórmula, fundamental. Y segundo, hacer el reemplazo. Estos 100 los pongo en la K. Me queda así. 100 menos 273, hago la cuenta y te queda un número negativo. Son 173 grados bajo cero o menos 173. ¿Sí? Bueno, por último, vamos a hacer otro pasaje de grados Celsius a grados Fahrenheit. Necesito una fórmula que vincule Celsius con Fahrenheit, que es esta que está acá. La copio y voy a hacer el reemplazo. En este problema yo pido pasar 20 grados Fahrenheit, que sería como el dato, a grados Celsius. ¿Dónde lo tengo que poner? En la fórmula aquí. Entonces me queda de esta manera. Para resolver esta cuenta, acuérdense, primero es lo de adentro del paréntesis. O sea, tengo que hacer esta cuenta primero. 20 menos 32 da 12 negativo, y eso lo tengo que multiplicar por 5 y dividir por 9. Menos 12 por 5 es menos 60, dividido 9. Hacen la cuenta con la calculadora y te da menos 6,66. Es una temperatura negativa, ¿sí? Y con coma, ningún problema. Vamos por otro ejercicio más. Acá yo pido pasar 50 grados Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Primero pongo la fórmula y segundo vamos a hacer el reemplazo. 50 grados Fahrenheit lo tengo que poner donde dice grados Fahrenheit, o sea, me va a quedar así. Tengo que hacer primero lo del paréntesis. 50 menos 32 da 18. Y tengo que hacer 18 por 5 dividido 9. 18 por 5 da 90, dividido 9, 10. 10 grados Celsius. ¿Entendieron cómo se hacen los ejercicios? Bueno, y ahora, para practicar, les voy a dar completar el siguiente cuadro. ¿Qué es eso? Es lo mismo que antes, nada más que escrito en forma de cuadro. Te dice completar el siguiente cuadro utilizando las fórmulas según corresponda. Les voy a explicar cómo se hace. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Fíjense que en el primer renglón, esto sería el ejercicio número 1. El segundo renglón, el ejercicio 2. Este, ejercicio 3 y el último, el ejercicio número 4. En el ejercicio 1, o sea, en el primer renglón, ¿sí? Vamos a
sombrearlo, así se dan cuenta qué es lo que tenemos que hacer. En este renglón que está acá, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: transformar los grados Celsius a Kelvin con una de las fórmulas y después transformar los grados Celsius a Fahrenheit con la otra, ¿sí? Siempre es importante obtener 3 datos. Estos Celsius van a pasar a Fahrenheit y el resultado lo voy a poner acá. Y estos Celsius van a pasar a Kelvin y el resultado lo voy a poner acá. Con las fórmulas, ¿se entienden? Hacen los cálculos todos aparte, bien detallados, y los resultados los completan en ese lugar, ¿sí? Bueno, para hacer el ejercicio número 2, lo que tengo que hacer es lo siguiente: pasar los 298 Kelvin, que es el dato, a grados Celsius y lo pongo acá. Y después esos grados Celsius van a ir a Fahrenheit. Es importante siempre, pero siempre, pasar por grados Celsius. Siempre todos los ejercicios tienen que pasar por el renglón del medio, que es grados Celsius. El tercer ejercicio sería de la siguiente manera: estos 40 Fahrenheit los voy a pasar a grados Celsius y acá escribo el resultado. Y después esos Celsius los transformo en Kelvin y pongo el resultado acá. Y el último renglón, bueno, es igual al primero. Los 22 Celsius los transformo a Fahrenheit y los 22 Celsius los transformo a Kelvin. Completo los resultados y ahí voy a obtener el cuadrito lleno. Fíjense que no es muy difícil. Quizás les parece raro porque nunca vieron fórmulas de reemplazo, pero es lo que vamos a hacer todo este año en físico-química. Qué mejor empezar con unas que no son tan difíciles para ir practicando. Bueno, tengan mucho cuidado al hacer las cuentas, escriban clarito, pongan bien las fórmulas. Acuérdense que siempre va la fórmula que voy a utilizar primero, después el reemplazo y tercero la cuenta. De nuevo, paso número 1, escribo la fórmula. Paso número 2, reemplazo el dato en la fórmula. Y paso número 3, realizo la cuenta. Bueno, espero que les salgan y les mando un beso grande. Chicos, revisando el video me doy cuenta que en la primera hoja, cuando les explicaba, me confundí un número. Acá, en la primera hoja, que dice 273, no, eso está mal. Tiene que ser 373. Ese número lo vamos a borrar y vamos a poner el número verdadero, que es 373. Perdonen. Escribiendo en la pantalla y hablando me confundí. El número es 373 Kelvin. Si quieren, revísenos con la fórmula. Bueno, perdonen y corrijan eso.